Pues en este momento he venido yo a compartir un poquito acerca de la psicología laboral y específicamente vengo a hablarles acerca de las experiencias profesionales que he tenido sobre la aplicación de la psicología laboral. Yo soy la licenciada María de la Luz Rubio Villagrán. En la actualidad, me dedico a la docencia de manera presencial, de manera virtual, soy capacitadora y soy consultora independiente. Entonces, el día de hoy, muy amablemente me hicieron la invitación a compartir un poco acerca de la experiencia que yo he tenido y es justamente de lo que vamos a hablar. Entonces, así es como se llama nuestra charla, la psicología laboral, experiencias profesionales sobre su aplicación. Quisiera comenzar un poquito hablando acerca de la psicología laboral para saber pues de qué estamos hablando. No necesariamente hice un compendio completo, hay muchísimos autores, muchísimas definiciones sobre la psicología laboral, incluso algunos pudieran decir que más allá de psicología laboral le podemos llamar organizacional o psicología del trabajo, pero ahorita nos vamos a quedar con un autor nada más, algunos autores que nos hablan acerca de la psicología laboral y que consideré que esta definición nos podría hablar a grandes rasgos para saber exactamente de qué vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, tengo aquí yo una cita en donde nos dice que la psicología del trabajo o laboral podría definirse como el conjunto de áreas que se interesan por el estudio de la conducta de las personas en el lugar de trabajo y de la práctica en las organizaciones de trabajo. Es decir, si nosotros hablamos de psicología laboral, estamos hablando en un ambiente de trabajo en donde vamos a aplicar la psicología. También otro aspecto importante, como podríamos decir o definir la psicología laboral, sería el estudio científico de las relaciones entre el ser humano y el entorno de trabajo. Como les compartía, pues son dos definiciones muy sencillas, pero que de alguna manera nos abren un preámbulo muy grande acerca de qué vamos a hablar en esta charla, de qué es la psicología laboral. Hablamos, ya su título nos lo dice, ¿no? Hablamos de la aplicación de la psicología en el ambiente de trabajo. Entonces, hoy no nos toca como hacer una definición amplia de este concepto, nada más vamos a dejarlo así, a grandes rasgos, para poder identificar, cómo esta psicología laboral la vamos aplicando o las experiencias que les voy compartiendo acerca de ello, ¿no? Al final tengo una breve definición o descripción que podríamos decir que en sí la psicología laboral busca mejorar en lo laboral tanto a los individuos como a las organizaciones. Entonces, partiendo de estas descripciones muy breves, quisiera hablarles ahora un poquito acerca de mi experiencia. Como ya les he compartido, soy psicóloga, soy licenciada en psicología. La psicología laboral a mí me ha gustado, me ha fascinado desde que empecé mis estudios en psicología. Cuando yo empecé a estudiar psicología, lo hice porque una profesora en la preparatoria nos hablaba sobre cómo ella capacitaba a un grupo de personas para reducir riesgos laborales. Entonces, esa es una de las áreas de aplicación de la psicología laboral, ¿no? Y a partir de ahí, yo pensé o sentí que esa psicología, ¿no? O esa área de la psicología era un área que era más bien aplicada, ¿no? Yo siempre he sido un poquito más intrépida, siempre me ha gustado la parte de la aplicación, entonces no me equivoqué al pensar que sería un área de la psicología que podría aplicar, que era más fácil aplicar, ¿no? Que no era tanto teórica, sino más bien que se llevaba al ámbito de la aplicación. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar un poquito acerca de la psicología laboral, pues encuentro, ¿verdad? Ya para lo que hoy he experimentado, para lo que hoy he vivido sobre la psicología laboral, entiendo un poquito que la psicología pues nos ayuda, como lo vemos aquí en esta diapositiva, nos ayuda de alguna manera a mantener el orden, la armonía y el equilibrio en las personas, pero principalmente en las personas que trabajan en el ámbito laboral.
también encuentro que la psicología laboral pues se relaciona con mantener este equilibrio en las relaciones interpersonales, en las organizaciones y en las instituciones. Es decir, busca de alguna manera generar un bienestar dentro del ambiente de trabajo, y para ello pues podemos hacer uso o hacemos uso de la psicología en general, ¿no? La psicología en sí pues es un área muy interesante, muy amplia, que se puede aplicar en diferentes áreas, como nosotros lo conocemos, en el área educativa, en el área social, pero también la podemos aplicar en el área del trabajo o en el ambiente laboral. Entonces, la psicología laboral, de alguna manera, busca generar este bienestar dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones. Esa fue, pues, una de las grandes conclusiones que he obtenido a lo largo de este tiempo, pues, que he tenido la oportunidad de estudiar, de trabajar, de llevar a cabo la psicología laboral. Otro aspecto importante que quiero hablarles a partir de este momento, y ya relacionado un poquito acerca de mi experiencia profesional, es un poquito lo que me ha tocado o he tenido la oportunidad de estudiar. He podido estudiar un poquito más a profundidad lo que es la psicología laboral y específicamente estudio del trabajo. Y aquí he comprendido, ¿verdad? Esto que yo les comparto a lo mejor es la síntesis de muchísima información, autores que he leído, y pues ahorita a lo mejor se los comparto de manera como muy resumida, muy sintetizada. He encontrado al momento de estudiar el trabajo en sí, que el ser humano trabaja, pero que no nada más lo hace por obtener una remuneración económica. A través del trabajo, el ser humano también se desarrolla como individuo, como persona, y es el medio a través del cual puede dejar algo a su sociedad, ¿no? Es su contribución a la sociedad. Entonces, al estudiar el trabajo, entiendo que pues el ser humano no nada más está incentivado por un ingreso económico, sino incluso es a través del trabajo, el medio a través del cual el ser humano puede dejar esa huella, ¿no? Pues sí, puede quedarse grabado en la mente de sus congéneres. También dentro de mis estudios, pues revisábamos un poquito acerca de las características de la persona adulta, que es en sí el trabajador. La persona que trabaja, pues es una persona que ya se encuentra en una etapa adulta y que tiene ciertas características y que tiene ciertas necesidades, ¿no? Y que tiene ciertas situaciones. Y que si nosotros entendemos lo que son estas características de la persona adulta, bueno, cuando nosotros tratemos con ellos, pues va a ser diferente la manera de dirigirnos hacia ellos. Por ejemplo, ya posteriormente les voy a hablar un poquito más acerca de estas características del trabajador, pero por ejemplo, la persona adulta ya no aprende porque sea su obligación, ya no aprende porque tenga que entregar unas calificaciones. Generalmente la persona adulta pues ya aprende porque tiene un interés específico para aplicarlo en un área específica, ¿no? Y podríamos decir que hasta el aprendizaje en la persona adulta, bueno, pues es todavía más enriquecedor porque parte del interés de la persona. También un poquito de lo que he indagado en estos temas es acerca de la comunicación humana. La comunicación humana que es tan necesaria en los trabajadores y que es tan necesaria en las organizaciones, ¿no? Porque es a través de la comunicación humana como logramos construir edificios, como logramos crear una organización o una institución, ¿no? Y que si bien ahorita lo resumimos en un concepto de comunicación humana, es un concepto muy complejo de entender, incluso de llevarlo a cabo, ¿no? Ponerse de acuerdo, negociar, es algo complicado. Otro aspecto importante que he tenido oportunidad de estudiar a profundidad es el estudio de las características de la organización. La organización tiene en sí sus propias reglas, sus propias normas, sus formas de comportamiento específica. Incluso una organización también puede enfermarse, también puede tener áreas de oportunidad, como le llamamos, ¿verdad? Hay empresas, por ejemplo, que los empleados se enferman constantemente o que tienen mucha rotación de personal. Bueno, dentro de este tema, las características de la organización, podemos entender pues que hay empresas que generan productividad, empresas que desarrollan capital humano, y hay otras empresas pues que necesitan un poco más de capacitación en estas áreas. Aquí les hablo a grandes rasgos. En verdad, cuando nosotros hablamos de la psicología laboral, hablamos de temas
muy profundos, de temas que tienen mucho por estudiar todavía, que si nos centramos en cada una de ellas, bueno, pues podríamos tener una charla por cada uno de los temas, ¿no? Pero hasta aquí quisiera compartirles que en mi experiencia profesional, algunos de los temas en los que me ha interesado y en los que he tenido oportunidad de incursionar un poquito más, pues son estos, ¿no? Posteriormente, después de mi estudio en la psicología laboral, a mí me llamó la atención mucho en la psicología laboral un área, porque así como la medicina se subdivide en áreas, vemos que la psicología se divide también en áreas, la psicología laboral también se va a subdividir. Y dentro de las áreas que a mí me llamó más la atención de la psicología laboral fue la capacitación. Entonces, a muy temprana edad comencé a dar capacitaciones a docentes, a empleados de diferentes instituciones, y posteriormente me generó la inquietud de si el trabajo que yo estaba haciendo estaba bien hecho, de si tenía todas las competencias o los conocimientos necesarios para hacer bien mi trabajo, ¿no? Entonces me surgió la necesidad de certificarme y generé una certificación, busqué una certificación en impartición de cursos de capacitación presenciales. En esta certificación encontré cosas nuevas. Sí encontré que ya había áreas o ya había diferentes formas que yo aplicaba en la capacitación que estaban bien aplicadas, pero también me faltaban muchos otros conocimientos, ¿no? Y aquí encontré un poquito acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendí un poquito más acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es que se da. Y más adelante vamos a ahondar un poquito más en este tema. Algo que me llamó muchísimo la atención fue la detección de necesidades de capacitación, y aquí encontraba que con un diagrama hay más métodos, hay diferentes métodos, pero uno de ellos que me llamó mucho la atención y que quedó grabado en mi mente fue el diagrama de Ishikawa, en donde este diagrama lo comparto con ustedes, en donde nos dice que nosotros puede ser que en una empresa, una institución tengamos un problema, en este caso el problema es el efecto, y hay unas causas probables, ¿no? Y a veces pensamos que todo se soluciona con la capacitación y nos damos cuenta que no necesariamente todo tiene que ver con la capacitación, ¿no? Un problema puede estar causado por el entorno, puede estar causado por la maquinaria, puede estar causado, por el método, puede estar causado por el material o bien por la forma en la que se está midiendo. Y puede ser que en uno de esas búsquedas cuáles son las causas de ese problema, uno de los factores puede ser que sí sea la falta de capacitación del personal, y en este sentido viene el factor hombre, ¿no? Es cuando y solo cuando exclusivamente vamos a ofrecer capacitación a los empleados, cuando nosotros nos demos cuenta de que los demás factores no están influyendo para el problema, que el problema en sí pues es el empleado, ¿no? O es el capital humano. Entonces, dentro de esta capacitación que obtuve sobre impartición de cursos de capacitación presenciales, fui aprendiendo un poquito más acerca de cómo detectar las necesidades de capacitación e identificar primero cuál es la necesidad de las personas para que posteriormente podamos nosotros cubrir esa necesidad, ¿no? Y no capacitar cuando no hay una necesidad, por ejemplo, ¿no? Regresándome un poquito al proceso de enseñanza-aprendizaje, no me doy cuenta u observo al entrar en este ámbito, que también es extenso, que los seres humanos tenemos una capacidad impresionante para aprender, pero también tenemos una capacidad impresionante para no aprender. ¿A qué me refiero con esto? Que si algo es de nuestro interés, en nosotros tenemos algo importante que se llama la memoria selectiva. Entonces, si algo me interesa, entonces lo capto, lo integro, pero si algo no me interesa, automáticamente lo borramos de nuestra mente, ¿no? Entonces, esto que yo aprendí acerca de los seres humanos, acerca del aprendizaje de los seres humanos, me ha llevado a aplicarlo en cada una de mis capacitaciones, porque primero detecto cuáles son las necesidades de las personas, cuáles son sus intereses, ¿no? Y en función de ello,
pues me dirijo. Me ha tocado, por ejemplo, dar capacitaciones a docentes sobre el proceso de aprendizaje. Entonces, imagínense, ¿no? Dándole un curso a docentes sobre el proceso de aprendizaje cuando ellos tienen 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, mi estrategia siempre es buscar qué saben y qué les interesaría saber, qué no saben, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque de manera contraria, aquella información que ya se la saben, pues ya no van a prestar mucha atención porque todos los días lo hacen, ¿no? Entonces, intento buscar, bueno, cuál es el aspecto en el que yo puedo aportar o las experiencias que podemos compartir. Entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje hay muchos aspectos muy interesantes que he tenido la oportunidad de estudiar y posteriormente pues lo he aplicado cuando ejerzo mis capacitaciones. También sobre mi experiencia profesional, después de detectar las necesidades de capacitación, he tenido la oportunidad de diseñar cursos de capacitación y aquí he encontrado varios principios muy interesantes que se pueden aplicar. Uno de ellos es que cada ser humano y cada población son totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros identificamos las características de la población, nos vemos en un dilema en el que las maneras de transmitir, pero también las personas a las que vamos a transmitir información son totalmente diferentes. Aquí quise compartirles en la presentación un breve ejemplo acerca de los estudiantes de preparatoria y de las personas que trabajan. Vemos que los estudiantes de preparatoria no son iguales a las personas que trabajan. ¿Por qué? Porque varía su condición biopsicosocial, es decir, su condición biológica, psicológica y social. Es decir, ¿en qué sentido? ¿A qué me refiero con esto? Y aquí les pongo dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, habrá jóvenes, habrá chicos que aprenden por obligación, porque mamá me envía, porque tengo que cumplir con mis tareas, ¿no? Porque si no me castigan. Y es diferente a la persona que estudia o aprende porque tiene interés de conocer, porque quiere beneficiarse de algo, porque quiere aplicar algo, ¿no? Cuando nosotros buscamos ahora ya con nuestras redes sociales, buscamos específicamente información que nos interesa aprender, ¿no? Podemos pasarnos ahí 3, 4 horas, 5 horas, repetir el video o repetir la información 10 veces y aprendemos. ¿Por qué? Porque es de nuestro interés, porque queremos aplicarlo. Y es muy diferente cuando, por ejemplo, los adolescentes tienen que estudiar porque los manda su papá, porque no están convencidos, ¿no? Entonces, para esto hay que hacer una evaluación de la condición en la que se encuentran las personas a las que nos vamos a dirigir, pero también de la parte psicológica, ¿no? La edad en la que se encuentran, sus intereses, sus habilidades, sus aptitudes, ¿no? Y a partir de esto, bueno, pues nosotros podemos transmitir algo que sea más conveniente de acuerdo a lo que ellos requieran, ¿no? A partir de aquí, entonces, pues me doy cuenta o encuentro que tengo que mediar, que tengo que observar, que tengo que revisar en cada uno de los grupos a los que yo me dirijo, cuál es esa condición biopsicosocial en la que ellos se encuentran, para poder transmitir el conocimiento de manera conveniente. Y brevemente les dejo aquí otro ejemplo, ¿no? No es lo mismo dirigirnos a personas que tienen a lo mejor una necesidad específica de capacitación en el ámbito laboral, a dirigirnos a un grupo de docentes, a dirigirnos a un grupo de empresarios, ¿no? Cada uno tiene características, necesidades diferentes y es importante su evaluación. Otro de los aspectos en los que puedo yo compartir y que he tenido experiencia es justamente en este ámbito de la capacitación, que ya les decía que al final fue el área que ha sido más de mi interés, y algunas preguntas que he podido resolver a través de diferentes referencias bibliográficas, a través de el estudio del comportamiento del ser humano, a través de la identificación de diferentes temáticas importantes en el ámbito de la capacitación. La pregunta es cómo hacer que la información que deseo transmitir permanezca en la mente de las personas a quienes capacito, y no nada más en un breve momento, sino a corto, mediano y largo plazo. Entonces, dentro de esa pregunta, ¿verdad?, he encontrado que
es importante la utilización de los 5 sentidos. Y yo cuando doy clases o imparto un curso o imparto un taller, de pronto les digo a las personas que me escuchan, a las personas que están del otro lado, siempre les comparto, ¿no? Pareciera que repito la información, pareciera tal vez que esa misma información ya la revisamos 3 veces, ¿no? Pero hay que recordar que tenemos diferentes canales para recibir información. Uno de ellos es la parte visual, que la favorecemos cuando nosotros leemos. Otro de ellos es la parte auditiva, que la favorecemos ya sea cuando escuchamos a alguien más o incluso cuando nos escuchamos a nosotros mismos. Y otra parte muy importante es la parte kinestésica. Hay personas que solamente aprenden hasta el momento en el que hacen las cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a enseñar a mi personal sobre cómo manejar una maquinaria, lo primero que tengo que hacer es transmitir información de manera escrita, porque de esa manera favorezco a los que aprenden de manera a través de la vista, que tienen facilidad para aprender a través del aspecto visual. Posteriormente, no nada más me conformo con darles la información de manera escrita, sino se las explico, se las platico, lo leemos en conjunto, lo revisamos en conjunto, lo comentamos y de esa manera estoy favoreciendo la parte auditiva. Y posteriormente, ya que ellos saben cómo hacerlo, de que ya lo hemos comentado, ahora sí los pongo a maniobrar esa nueva maquinaria o ese nuevo instrumento y de esa manera puedo asegurar que estoy utilizando la mayor cantidad de sentidos y que va a quedar de manera más fácil grabada en la memoria a corto, mediano y largo plazo. Entonces, vemos que el aprendizaje es algo complejo y tiene que ser algo importante. A veces en las empresas los gerentes, los supervisores se quejan porque los empleados no hacen las cosas como ellos lo esperaban que lo hicieran, ¿no? Pero a veces nada más mandamos un correo, a veces nada más damos una instrucción rápida, a veces no mostramos diagramas, no damos una retroalimentación auditiva, no observamos que lo apliquen para que vean que efectivamente ha quedado grabado, ha quedado entendido, ¿no? Entonces, dentro de lo que yo he encontrado, pues ha sido este aspecto de utilizar la mayor cantidad de sentidos posibles y en donde quiera que yo enseño o desarrollo una habilidad o desarrollo una competencia, pues procuro que tenga estos 3 aspectos importantes. También he encontrado algunos aspectos de interés relacionados con los factores que pueden influir en la dificultad para aprender. Uno de ellos es lo que ya les había comentado anteriormente, que es la memoria selectiva, ¿no? La memoria selectiva relacionada a que el ser humano y sobre todo la persona adulta aprende solamente aquello que es de su interés. Aquello que no lo interesa simplemente lo filtra. Y un ejemplo muy claro, a lo mejor ustedes han tenido esta situación en donde cuando estamos buscando empleo, pareciera que se nos aparecen todos los letreros de se busca, ¿no? Empleado, pero no, esos letreros siempre estuvieron ahí. La cuestión es que ahora nos interesa porque estamos buscando empleo y parece como si mágicamente empezaran a aparecer, pero el ser humano eso es lo que siempre hace, ¿no? En mi ambiente, ahorita donde yo me encuentro, pudieran haber 100 elementos diferentes y cada uno de ustedes va a observar solo aquel que sea de su interés. Pude haber dicho mucha información, pude haber tratado muchísima información, pero con aquella que se van a quedar va a ser nada más con la información que ustedes quieran, que a ustedes les guste, que ustedes prefieran. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales algunas personas puede ser que no aprendan. No podemos generalizar, hay diferentes situaciones, ¿no? Pero ese es uno de los motivos. Otro de los aspectos son las necesidades fisiológicas. Los seres humanos somos individuos, ¿verdad?, que somos, lo vamos a decir así, de carne y hueso, ¿no? Tenemos necesidades. Entonces, así como tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos sed, esas necesidades fisiológicas también controlan nuestro comportamiento. Si nosotros tenemos hambre, si tenemos sueño, si tenemos sed, es difícil captar información, es difícil mantenernos en un espacio esperando
información o dar una respuesta o dar un resultado. ¿Por qué? Porque esas necesidades fisiológicas influyen en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Cuando una persona tiene mucha hambre, ¿no? Puede estar en la junta sentado y piensas que a lo mejor está bien, pero nada más está pensando que a ver si ya se acaba la charla porque ya me quiero ir a comer, ¿no? Entonces esas necesidades fisiológicas también rigen el comportamiento del ser humano. Por eso, pues cuando yo les recomiendo, ¿no? Cuando vayamos a hacer una junta, cuando vayamos a dar información importante, pues asegúrense que las personas tengan cubiertas sus necesidades fisiológicas. De esa manera su atención pues se va a aumentar. ¿Por qué? Porque van a estar concentrados en la información y no en aquellas necesidades que ellos tienen, ¿ok? Entonces, todo esto que les comparto es parte de lo que he vivido en mi experiencia profesional, parte de lo que he concluido después de leer, ¿no? Después de estudiar, después de dirigir foros, después de convivir con diferentes personas en diferentes temas en capacitación, y espero en verdad que les haga sentido, que les sea de utilidad, que les ayude, les sirva un poquito en la aplicación. Otro aspecto importante en el que yo me he desarrollado, como les compartía al inicio, bueno, pues me he dedicado a la docencia. He trabajado a nivel de preparatoria y a nivel universitario. En la actualidad, pues estoy laborando en 3 universidades, una presencial y 2 virtuales, y parte de mis especializaciones, una de ellas es tengo un diplomado en competencias docentes, ¿no? En este diplomado me dejó muchas experiencias creo yo, muy importantes y muy significativas. Una, bueno, el diplomado habló específicamente de las competencias como docente, y para poder entender las competencias docente, primero pues hay que entender lo que son las competencias, ¿no? Es decir, me tocó revisar cómo evaluar si una persona tiene las competencias requeridas. Y dentro de una competencia nosotros vamos a evaluar a través de 3 campos importantes, que es el campo cognitivo, el campo afectivo y el campo conductual. Una persona puede ser competente en un área de trabajo si tiene los conocimientos, tiene las habilidades, tiene las actitudes. En este sentido, por ejemplo, una persona puede tener conocimientos, pero puede carecer de habilidad. Es decir, por ejemplo, sabe cómo operar una máquina, se lo han dicho, ¿no? Le han hecho exámenes sobre cómo operar una máquina. Sin embargo, lo colocan a operarla y pues ya no tiene la habilidad, ¿no? Y una persona puede ser que tenga el conocimiento, puede ser que tenga la habilidad, pero que no tenga la actitud. Es decir, puede ser que sepa manejar muy bien un aparato electrónico, puede ser que tenga las habilidades, puede ser que tenga los conocimientos, pero no quiere hacerlo, no tiene la disposición, ¿no? Entonces, aquí aprendemos un poquito que una persona es competente cuando efectivamente tiene tanto conocimientos, habilidades y actitudes. Y específicamente en el ambiente laboral, dentro de una área específica, ¿no? Dentro de un área laboral específica, dentro de un desempeño laboral específico. Entonces, estas competencias docentes me han dejado, ¿verdad?, estos 3 elementos para evaluar si una persona es capaz y es competente, que es la parte cognitiva, afectiva y conductual, y que se evalúa si tiene conocimientos, habilidades y actitudes referentes a una actividad específica. Lo que les puedo hablar un poquito acerca de la consultoría independiente. La consultoría independiente en la psicología laboral, como su nombre lo dice, pues es asesorar a diferentes instituciones, organizaciones sobre diferentes temas. Nosotros como psicólogos laborales, bueno, aquí les comparto 3 temas, pero en general hay muchísimos temas, muchísima información sobre la cual podemos compartir en una consultoría independiente. Yo les puedo mencionar un poquito acerca de la motivación del personal. Hace un momento ya les daba un preámbulo acerca de las personas, acerca del trabajo, y les decía que las personas no nada más trabajan por dinero, no nada más trabajan por un ingreso económico. A través de su trabajo, pues dejan esa huella, dejan ese beneficio a la sociedad. Entonces,
una empresa que solamente basa sus incentivos, ¿verdad?, de manera económica, bueno, pues necesitamos conocer un poquito más acerca de la motivación del personal. ¿Por qué? Porque a los seres humanos les gusta el reconocimiento, les gusta que les digan que hoy hiciste un buen trabajo, les gusta que les digan cuáles metas estamos cumpliendo, que su trabajo es interesante e importante. Imagínense, ¿no? Muchos empleados, digamos, son 8 horas las reglamentarias, pero incluso hay empresas en las que a lo mejor requieren quedarse un poquito más de tiempo, 9, 10 horas de su existencia, para que al final del día terminen concluyendo que pues no fueron importantes esas horas, que nada más lo único que obtuvieron como consecuencia fue un ingreso económico y que no hay una aceptación de la sociedad, no hay un reconocimiento, pues hay mucho que se queda de ver, ¿no? Entonces hay muchos programas de reconocimiento hacia los empleados que ayudan, que contribuyen, ¿verdad?, a que se mantenga una organización de alguna manera más íntegra, más armónica. Porque, bueno, pues lo comentamos, el ser humano no nada más es una parte física, cubrir las necesidades físicas, sino también el ser humano pues es motivado por el reconocimiento, por la aceptación de los otros seres humanos. De hecho, nosotros lo revisamos en el área de la psicología laboral, ¿verdad? Automáticamente el ser humano, una de las necesidades básicas del ser humano es la motivación a ser reconocido y aceptado por otros seres humanos. Otro de los aspectos en los que he tenido oportunidad de dar consultoría son en las habilidades de comunicación, en desarrollar lo que son habilidades de comunicación. Nosotros sabemos que en la actualidad puede ser que nos estemos comunicando, pero a veces si no hemos recibido de regreso la información, pues entonces queda la duda de si nos estamos comunicando, ¿no? El proceso de comunicación, aunque yo sé que muchos lo conocemos, que inicia con un emisor, ¿no?, y después un receptor y así sucesivamente, es un proceso muy complejo porque tiene que ver con toda una comunicación que es no verbal, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros decir a los empleados, están de acuerdo, y pueden decir sí estoy de acuerdo, pero en su gesto se puede ver que no necesariamente estoy de acuerdo es un sí de verdad, ¿no? Entonces, esas habilidades de comunicación implica reconocer en el otro incluso aquello que no dice, aquello que no expresa o que no manifiesta de manera verbal, pero que sí lo manifiesta a través de su gesticulación, ¿no? Entonces, el proceso de comunicación humana es muy complejo, además incluso es situado en un lugar, en una situación, en una circunstancia, ¿no? Se da un contexto de comunicación. Por eso cuando nosotros podemos hablar de una conversación que hubo, que se sostuvo, pues podemos tener acceso a muy poco de lo que realmente ocurrió, porque pues la verdadera comunicación solamente se da pues en un lugar, una situación y una circunstancia, y es complicado que nosotros podamos ver si realmente esa fue la comunicación que se presentó. También he dado consultorías sobre estrategias de negociación. La negociación vemos que es una habilidad que primero hay que tener la técnica y posteriormente pues hay que irla practicando, ¿no? En donde lo que buscamos es que ambas partes ganen, ¿no? En buscar el ganar, y en ese punto puede generarse el equilibrio. Puede ser que gane uno más que otro y una de las partes quede inconforme, ¿no? Y podemos pensar que hubo negociación, pero al final, pues las personas simplemente dijimos, nos vemos a las 8 de la mañana y si hicimos la negociación y alguien ganó y alguien más perdió, pues no va a estar el personal a las 8 de la mañana, porque de alguna manera esa negociación no fue justa, no fue conveniente. Entonces, bueno, pues son muchas habilidades, muchas competencias que como psicólogos nosotros podemos capacitar, nosotros podemos trabajar, y son algunas de las que he trabajado en la consultoría independiente. También he contribuido, he trabajado en el desarrollo de competencias como gestión del tiempo y trabajo colaborativo. En la gestión del tiempo, la administración de todos los recursos en relación al tiempo, pues es muy importante, ¿no? Yo siempre les comparto a
mis alumnos y a las personas con las que he desarrollado esta gestión del tiempo, que se paga por cierto servicio, pero en realidad se paga por cierto tiempo, ¿no? Nosotros cuando en una organización estamos contratados, no siempre, pero muchos de nuestros contratos, tenemos un horario de entrada, tenemos un horario de salida y generalmente pagamos por X cantidad de tiempo. Entonces, esta gestión del tiempo es importante, ¿no? Más cuando nosotros somos profesionistas independientes, nosotros administramos nuestro propio tiempo y lo organizamos para poder dar resultados. También he revisado la parte de trabajo colaborativo. Es importante que en el trabajo colaborativo, aunque somos 20 personas, esas 20 personas se les asigne una actividad a cada una de ellas y les hagamos responsables a cada una de ellas. De esa manera, pues al momento de desarrollar el trabajo vamos a poder decir que lo hicimos en colaboración, ¿no? De manera contraria, hay otros equipos que no son colaborativos, en donde a lo mejor uno trabaja y los demás ponen su nombre que también contribuyeron, ¿no? O uno trabaja y los demás cobran el cheque, ¿no? Entonces el trabajo colaborativo es ayudar para que todos y cada uno de los individuos que trabajan en la institución pongan la parte que les corresponde, ¿no? Delimitar tareas, asignar responsabilidades y bueno, tiene todo un procedimiento. He contribuido dentro de mi experiencia profesional también para lo que es el trabajo colaborativo, para desarrollar grupos de trabajo colaborativo. Entonces, bueno, no sé si hasta esta parte hubiera alguna duda, algún comentario en relación a lo que acabo de compartir. Ok, bueno, aquí tenemos ya algunas preguntas que nos han hecho favor de compartirnos. La primera de ellas nos dice: ¿por qué es importante que en las empresas exista un departamento de capacitación? Bueno, en primer lugar, el área de capacitación se encarga, como su nombre lo indica, de buscar que el personal tenga las competencias, las habilidades necesarias para desempeñarse dentro del puesto de trabajo. Ahora, dentro de la capacitación es importante la presencia de un experto principalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene muchas repercusiones el hecho de que no haya capacitación. Podemos pensar simplemente que una persona no capacitada pudiera pues no operar adecuadamente una maquinaria, ¿no? Pero imagínense en el caso de las personas que manejan maquinaria peligrosa, ¿no? Pues el hecho de no saber cómo manejarla puede ocasionar accidentes de trabajo, puede ocasionar pérdidas de parte de los individuos, ¿no? Entonces sí es necesario que exista una persona que esté capacitada, que conozca todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que pueda asegurarse que la persona que se encuentra en la institución tenga las competencias para desempeñarse dentro de ese puesto de trabajo, que tenga las habilidades para evaluarlo y además esto pues contribuye con las de la institución, para cubrir con los objetivos de la institución, ¿no? La institución siempre va a tener, o la organización siempre va a tener un propósito, una finalidad, y pues el área de capacitación se encarga de contribuir, ¿no? A mostrarle a los individuos o a los trabajadores, bueno, cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Y revisar que se estén cumpliendo con esos objetivos. Entonces, creo que la importancia de un área de capacitación es importantísima. Una, para que la persona que esté trabajando pues desempeñe su trabajo correctamente, convenientemente, evitar riesgos de trabajo, y bueno, contribuye también en cumplir los objetivos organizacionales. Otra pregunta que nosotros tenemos, permítanme. La siguiente pregunta es: ¿qué se recomienda realizar? ¿Qué se recomienda realizar si el problema es el empleado? Bueno, podría contestar su pregunta en dos sentidos, ¿no? Hay ocasiones en las que el empleado tiene los conocimientos, tiene las habilidades, pero no tiene las actitudes. Es decir, sabe hacer las cosas, tiene las habilidades, pero no quiere hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no hay una recomendación específica. Cada una de las empresas, pues puede decidir, puede ser cambiarlo de
de puesto, cambiarlo de área, puede ser que no sea su área de interés, o en dado caso, ¿verdad? Si está generando bastantes problemas, por ejemplo, y está poniendo en riesgo la integridad del resto de los empleados, pues obviamente sí se puede proceder a rescindir un contrato. Obviamente este tema pues ya está un poco más relacionado con el área, pues sí, de recursos humanos y específicamente pues con las políticas de la empresa, ¿no? Y es cuando la mayoría de los empleados pues no siguen normas, no cumplen con las actividades que se les encomienda, pues ahí tendríamos que evaluar las políticas de la empresa, tendríamos que evaluar la institución, las normas que están establecidas y hacer un diagnóstico general de la empresa. Ahí ya no es una sola persona, sino es toda una comunidad que está teniendo pues una cultura puede ser muy diferente a la que se espera. Entonces pues ya ahí ya sería necesario la intervención de un especialista en psicología laboral, psicología organizacional, para detectar lo que son las problemáticas específicas de esa organización. Entonces espero haber contestado su pregunta. En la siguiente pregunta que nos hacen, dice, ¿cómo lograr consolidar un correcto desempeño de los colaboradores dentro de la empresa? Existe todo un procedimiento en la generación de un modelo de negocio, en donde, bueno, lo importante de toda institución es generar sus objetivos, ¿no? Su misión, su visión, sus objetivos, tener muy claro quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es la población a la que dirigimos nuestro trabajo. Y muchas ocasiones los empresarios inician comienzan con su empresa, pero a veces no se tiene muy claro, ¿no? No se tiene en mente muy bien cuáles son esos objetivos, esa meta, esa visión. Entonces, si nosotros tenemos como muy claro cuáles son las metas, los objetivos, todo eso, pues se arma todo un proyecto en donde se establece lo que se llaman perfiles de puestos. Los perfiles de puestos nos dicen específicamente para qué queremos cada una de las personas y cuál va a ser su función. Entonces ya nosotros contratamos personas con ciertas características y cada una de las áreas va a tener su propio objetivo, ¿no? Entonces cada uno de ellos se genera lo que es, además del perfil, lo que es evaluaciones de desempeño, y estas evaluaciones de desempeño pues nos tiene que decir específicamente cuál es la conducta de la persona que debe de tener dentro de este ambiente y dentro de este puesto que se le ha asignado. Entonces, ya de ahí adentramos en otro tema más complejo, que es la evaluación del desempeño. Pero pues lo principal es que cada una de las empresas tenga desarrollado este plan de negocios, que tenga desarrollado pues estas metas, esta misión, esta visión, estos objetivos institucionales, y que hacia allá dirija a sus empleados, y en función de eso pues es como va a empezar a evaluar su desempeño. Entonces, bueno, espero haber contestado. Dice, ¿cómo lograr? Ok, la siguiente pregunta dice, ¿se recomienda realizar evaluaciones continuas a los colaboradores? Recomendable, es que todo depende, no hay una respuesta concreta, ¿no? De decir, sí, siempre o cada mes, no. Cada una de las empresas, las instituciones, va delimitando estas necesidades, ¿no? La evaluación continua nos permite observar, revisar cómo vamos y qué nos falta por mejorar. Es decir, es un pequeño feedback sobre cuáles son los resultados de nuestras acciones y qué podemos hacer para irlas mejorando. Entonces, por ejemplo, podemos revisar la cantidad de ventas que hicimos este mes en comparación del mes pasado y evaluar, ¿no?, cómo lo fuimos haciendo y qué podríamos ir mejorando. Entonces, pues la evaluación depende de cada una de las instituciones, de acuerdo a sus objetivos, los objetivos que persigan y a las necesidades que ellos vayan mostrando y que el propio personal vaya mostrando, ¿no? Entonces, sí, las evaluaciones continuas
son muy buenas porque nos van a permitir observar qué es lo que está ocurriendo con lo que estamos haciendo, ¿no? Y aunque sean positivas, pues nos van diciendo que vamos por buen camino. Entonces, considero que son importantes y depende de cada una de las instituciones. ¿Alguna inquietud adicional? Ok, bueno, pues les agradezco muchísimo, ha sido en verdad muy placentero poder compartir esta breve charla sobre las experiencias que he tenido oportunidad de tener. En verdad les felicito por su disposición y bueno, pues nos estamos viendo. Hasta luego, muchísimas gracias.